Les decía que estamos estudiando el libro de Daniel, un libro muy interesante, de mucha bendición. Antes de que tomen sus lugares para seguir con nuestra enseñanza del libro de Daniel, quiero darles la bienvenida a Carlos. No entiendo bien su apellido. Carlos Huerta, perfecto, Dios le bendiga, bienvenido, está por primera vez aquí. Le decimos bienvenido a este lugar, ¿verdad? Gracias a Dios. También Janet Manoyano, perfecto, Janet Madullano, Dios le bendiga, muy bienvenido. También tenemos por primera vez aquí a Ana Martínez, así que sean bienvenidos. ¿Dónde está Ana? No la miro. Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Esta es su casa. Sean bienvenidos, ¿verdad? Esta es su casa. Aquí estamos para servirles. Tomen sus lugares porque vamos a comenzar el estudio del libro de Daniel. Estamos ya en nuestra enseñanza número 25 de este libro tan maravilloso, tan excelente que estamos aquí estudiando. Lo que quiero que en esta ocasión resaltemos es lo maravilloso que es la profecía. Si ustedes a lo mejor no han escuchado todas las enseñanzas, pues quiero decirles que las tenemos disponibles en YouTube, en Facebook, para que si ustedes desean ponerse al corriente puedan hacerlo. Pero lo que quiero en esta ocasión hablar acerca de lo maravilloso, lo impresionante, el orden perfecto de la profecía. Vemos cómo el libro de Daniel históricamente y con un orden perfecto, uno detrás de otro y con un orden cronológico, exacto, perfecto, establecido en la Biblia, hace que por más de 2500 años de historia sea el libro que cumplió con cada una de esas profecías de una forma excelente. Por ejemplo, históricamente vemos que cada uno de los imperios que han existido a través de la historia, cómo después de que Daniel los profetizó, vinieron de una forma cronológica perfecta, cumpliéndose de una manera excelente. Desde que comenzó, por ejemplo, el imperio babilónico, y luego después, eventualmente, los siguientes imperios que le precedieron fueron perfectamente llevados a cabo de una forma excelente y maravillosa. Voy a ponerles un ejemplo, pero para que ustedes lo puedan comprender bien, voy a requerir que estén muy atentos y si desean apuntar, háganlo, porque quiero hablar acerca de la profecía sobre Israel. Por ejemplo, la profecía de un hombre muy famoso y muy conocido en la Biblia que se llamó Matusalén. ¿Cuántos han oído hablar de Matusalén? Yo creo que todos, ¿verdad? Cuando hablamos de un viejo decimos, Matusalén, ¿verdad? Porque es el hombre que más años ha vivido en la tierra. Esta palabra Matusalén del hebreo es la palabra jabalina, o también hombre de dardo. Y también tiene un significado muy importante que significa su muerte trae juicio. Cualquiera de estas interpretaciones, vamos a ver que este hombre tenía Dios a través de él un plan, un propósito, y tenía también una profecía que se iba a llevar a cabo el día que Matusalén muriera. Por ejemplo, cuando Matusalén engendró a Lamec, tenía 187 años. Apunten, Génesis
5:25. Vamos a ver la cronología profética, qué maravillosa y qué impresionante es. Y Lamec tenía 182 años cuando engendró a Noé. Génesis 5:28. ¿Ya apuntaron? Ahora, sumen 187 más 182, son 369. Y la Biblia dice que cuando Noé cumplió, ¿cuántos? 600 años, vino el diluvio sobre la tierra. Génesis capítulo 7, versículo 6. Ahora multipliquemos 369 más 600, 969 años. ¿Y qué sucedió ese año? En que Matusalén murió, vino el diluvio universal sobre toda la tierra. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirles es la cronología profética. Qué impresionante es en la Biblia. Lamec, el padre de Noé, había muerto 5 años antes de que viniera el diluvio. Y es interesante también entender que la palabra Noé significa consuelo o descanso. Qué maravillosa es la Biblia. ¿A quién no le va a gustar estudiarla? Por eso cada vez que nosotros oímos, predicamos, estudiamos la palabra de Dios, vemos que es la palabra perfecta. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros sabemos estudiarla, sabemos escudriñarla, vamos a poder entender absolutamente todos los acontecimientos futuros que le esperan a esta tierra. Si cada uno de los imperios de los que Daniel profetizó en el capítulo 2, en la estatua de la visión de Nabucodonosor, se llevaron a cabo, entonces eso significa que la profecía final sobre Israel es algo que tiene que suceder sobre esta tierra. Y cuando nosotros entendemos la profecía, nos damos cuenta que la Biblia está más actualizada que las noticias del día de mañana. Por ejemplo, Jeremías profetizó que los judíos exiliados en Babilonia iban a estar cautivos 70 años y que les iba a poder permitir después de que se cumplieran 25 años, y esto lo vemos en Jeremías 25:10, vemos que la profecía sobre el pueblo de Israel inicia cuando Nehemías en el capítulo 2, versículo 1, da la fecha de salida para reconstruir la ciudad de Jerusalén. De aquí en adelante vamos a ponernos nosotros muy atentos para tratar de comprender acerca de esta profecía sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué sabemos que desde la salida para restaurar Jerusalén en el tiempo de Altajerjes, que era el que estaba en ese tiempo gobernando en Babilonia, se dio esta orden? ¿Por qué razón? Vamos a leer capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 24 y 25, para poder nosotros comenzar a entender cronológicamente qué es lo que le espera a la nación de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dijo el ángel Gabriel a Daniel, sobre tu pueblo y sobre la ciudad de Jerusalén.
para traer estas 6 cosas que Dios quiere tratar con Israel: la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos y para sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Versículo 25, que es en el que nos vamos a enfocar. Sepa pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Y se va a tornar a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuándo realmente comienza a correr el reloj profético de las 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel? El día que se dio la orden para que se reconstruyera esa ciudad, esos muros y el templo. Nehemías capítulo 2, versículo 1 nos dice que es en el mes de Nisán. O sea, esta es la fecha de la salida para reconstruir Jerusalén, que es en este mes de Nisán, que viene siendo en el mes de febrero del calendario judío. Es decir, vemos que este es el inicio de lo que venía a ser la orden de salida para restaurar Jerusalén, y desde el momento en que el rey Artajerjes le dice y le da la orden para que salgan a reconstruir la ciudad de Jerusalén, comienza inmediatamente el reloj profético de Dios a caminar, porque hay 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel, muy importante también recalcarlo, para la ciudad de Jerusalén, no para la iglesia. Esto es muy importante que lo vayamos nosotros comprendiendo para poder comprender bien esto. Y cuando Daniel, a través del ayuno, comienza a preguntarle a Dios, después de haber entendido que el tiempo de la liberación o el tiempo de la esclavitud, cuando se venían a cumplir los 70 años, Daniel comienza a preguntarle acerca del futuro de Israel y de la ciudad de Jerusalén, y dice la Biblia que Dios manda a un ángel para que le dé estas noticias a Daniel. En Daniel 9:20 vemos que allí comienza él a recibir la revelación y la respuesta acerca de lo que le iba o lo que le esperaba al pueblo de Israel. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba yo ruegos delante de mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Y escuchen ustedes, e hízome entender. Es decir, el día que tú recibes el entendimiento, la capacidad para conocer el futuro, para entender lo que le pasa a este mundo, para saber lo que está pasando en la tierra, eso significa que has recibido revelación para entender el futuro de lo que viene. Y fue exactamente lo que le sucedió a Daniel. Cuando nosotros como cristianos oramos, nos damos cuenta que desde el momento en que comenzamos a orar, desatamos una guerra espiritual. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender para poder recibir de Dios.
de esta forma y de la misma manera en cómo lo hizo Daniel. En el capítulo 10 vamos a aprender de qué forma que desde el momento en que Daniel se pone en oración se desata una guerra espiritual, y cuando el ángel venía a traerle esta revelación a Daniel, se encuentra con el príncipe de Persia, que no lo dejaba llegar, que no lo dejaba traer el mensaje que traía Daniel, que traía el arcángel, Gabriel, de parte de Dios a Daniel. De tal forma que tuvo que venir Miguel a ayudarle para que pudiera llegar este mensaje a Daniel. ¿Cuál era la idea? Tratar de abortar la voluntad de Dios y detener la revelación y el conocimiento. Por eso, cuando nosotros nos allegamos a Dios, desatamos una guerra espiritual y Dios comienza a obrar, pero siempre hay espíritus que se oponen para que nosotros no recibamos cuando oramos a Dios, cuando nos ponemos delante de su presencia. Eso significa que nosotros tenemos que aprender a caminar por fe y a tener paciencia para esperar. Daniel se puso en ayuno y oración por 21 días, y por 21 días existió esta guerra espiritual que estaba impidiendo que llegara este mensaje a Daniel. Cuando se utiliza la palabra "y me hizo entender", ¿qué significa esto? ¿Por qué? Todos nosotros tenemos un entendimiento limitado. Pero cuando nosotros hablamos de Dios y entendemos que es un ser incomprensible, algo que está muy lejos de nuestras capacidades, porque Dios no puede ser comprendido al 100% por ningún ser humano, porque está claro en Éxodo 33, 20, no beberá hombre y vivirá. La comprensión que nosotros podamos tener de Dios es de acuerdo a lo que calculó Alberto Einstein. Dijo que posiblemente el coeficiente intelectual del hombre puede alcanzar de un 7 o hasta un 8% de capacidad. Vean ustedes cómo realmente nosotros tenemos un coeficiente intelectual por muy debajo de lo que Dios nos dio cuando nos crió. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso significa que cuando el hombre pecó contra Dios, perdió aproximadamente el 95% del entendimiento y de la comprensión del mundo espiritual y de todo lo que Dios ha creado. Quiero que en esto nos enfoquemos muy detenidamente para poder comprenderlo mejor. El hombre perdió hasta aproximadamente el 95% de sus capacidades para entender a Dios, para relacionarse con Dios y para poder tener la intelectualidad, el conocimiento del mundo espiritual y de todo lo que Dios creó. Es decir, que el pecado nos dejó completamente amolados. Esto sucedió precisamente en la caída del hombre en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, el ser humano se separó completamente de Dios. Es decir, perdió su ADN. Y eso significa que perdió la información genética que tenemos. Significa que perdimos la capacidad genética que tenemos en cada una de nuestras células. Fue la afectación más tremenda que le pudo haber pasado al hombre.
¿Por qué? Porque esto descompuso al hombre, deterioró al hombre, corrompió al hombre. Y desde Adán a nuestros días, los seres humanos nacemos en un planeta con todo el desconocimiento que pudiéramos pensar. Todo es el conocimiento, del desconocimiento que pudiéramos imaginarnos. Y lo primero que sucede cuando nacemos es: ¿dónde estoy? Vean ustedes, qué interesante. Vean a mamá, dice: esta es mamá, porque la oí hablar. Y este otro es papá. Qué feo, a lo mejor va a decir, no sé. Vean ustedes, qué interesante. ¿Qué sucede? Comienza un conocimiento. Desde que nacemos, comenzamos a descubrir el mundo en el que nacemos. Entramos con un desconocimiento impresionante, impresionante. Y lo primero que se nos viene a la mente: ¿dónde estoy? ¿Qué vine a hacer aquí? ¿De dónde vengo? Por eso se inventan las religiones. Y pensaba Charles Darwin que tenía la respuesta cuando dijo: venimos del chango. O las religiones que quieren imponerse en contra del conocimiento de la Biblia, y es precisamente donde nacen las religiones. ¿Por qué nacen las religiones? Por el desconocimiento de dónde estoy, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es mi futuro. Pero cuando nosotros venimos a la Biblia, descubrimos que realmente Dios nos puso aquí con un propósito, y comenzamos a entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el futuro que nos espera, porque la Biblia tiene la sabiduría y la revelación que nosotros perdimos el día que el hombre pecó contra Dios. Pero vemos entonces que a través de la venida de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, comenzamos a recuperar la sabiduría y la inteligencia que perdimos. Esto es muy importante. Cuando comenzamos a hacer estas preguntas, no sabemos de dónde venimos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué nos espera, quién creó todo esto. Pero encontramos la respuesta en la Biblia. Romanos 3:23 dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios le da a Daniel, o sea, este ángel le da el entendimiento. Es decir, cuando dice que Dios le dio el entendimiento, está hablando de los futuros planes de Dios, y para que supiera cuál era el futuro de la nación de Israel y de la ciudad de Jerusalén. Vemos entonces que es necesario que Dios nos ilumine con su entendimiento para poder entender qué es lo que nos espera. Dios ya nos reveló lo que nos espera si obedecemos su palabra, y también nos reveló qué es lo que nos espera si no creemos a la palabra de Dios. Daniel 9:22. Encontramos que este ángel le dio esta capacidad, este entendimiento. Lo mismo que sucedió en Génesis 18, cuando se le aparecen dos ángeles a Abraham y le revelan cuál era el plan de Dios. ¿Con quién? Con dos ciudades específicamente: Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa esto? Que todos nacimos alejados de Dios y sin entendimiento de las cosas espirituales. Imagínense ustedes lo que fue necesario hacer para volver a tener esa comunión con Dios. Entonces, esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo
estando aquí en la tierra, en el capítulo 3 del libro de San Juan, comenzó a hablar con uno de los maestros de Israel y comienza a hablarle acerca de la importancia que tiene el nuevo nacimiento. Y le dice con palabras textuales: no puedes entrar al reino de los cielos si no vuelves a nacer. Para poder entrar al reino de los cielos se requiere el nuevo nacimiento. Pero vean ustedes la capacidad intelectual de Nicodemo. Pero ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? No entiendes, no entiendes. A lo mejor esto es algo incomprensible para muchos. ¿Cómo puedo yo regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? No me has entendido. Se requiere un nuevo nacimiento en el Espíritu. Porque no somos solamente materia, también dice la Biblia que somos espirituales. Y lo espiritual no puede acomodarse con las cosas que son de la carne, porque no las pueden entender. Primera de Corintios 2:14, acomodando lo espiritual a lo espiritual para entender los planes, para entender la voluntad de Dios, para entender por qué tenemos nosotros que tener una moral de acuerdo a lo que la Biblia lo ha establecido. Si no has nacido de nuevo, no entiendes por qué tienes que cuidarte moralmente. Y dices, pues ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen, todos se van a vivir con su novia. Es lo normal en el mundo. ¿Por qué? Porque no han entendido. Porque no hay un conocimiento. Porque los estándares morales están por el suelo en el mundo y nosotros queremos parecernos al mundo, y no es eso lo que Dios quiere. Necesitas que Dios te dé entendimiento. Tienes que volver a nacer, porque la nueva criatura es criada conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Y esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces, para poder entender la revelación de la palabra de Dios, se requiere el nuevo nacimiento. Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27, habló de algo que es sumamente importante para poder entender esto. Mateo 11, 25 al 27, donde comenzó a decir que toda esta capacidad de entendimiento, Dios la escondió. Vean ustedes, qué interesante. Dice que Dios escondió toda esta capacidad, esta sabiduría, este entendimiento de los sabios y de los entendidos. Pero escuchen ustedes, y se las reveló a sus pequeñitos. Se las reveló a sus hijos. Se las revela a aquellos que están dispuestos a comenzar a vivir una vida pía, agradable delante de Dios. Entonces Dios comienza a revelarte, Dios comienza a darte entendimiento. Y Él comenzó a decir: porque todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Padre sin el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Hasta para poder vivir en santidad se requiere la revelación y el entendimiento. Entonces, Cristo bajó a este mundo precisamente para devolvernos, escúchenme muy bien, el entendimiento. Qué interesante. Por eso es que le damos el debido valor al sacrificio
cruento de nuestro Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Primera de Juan 5:20, empero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y ¿qué dice la Biblia? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí está precisamente la revelación y la importancia de entender que Dios nos está devolviendo lo que habíamos perdido. Gloria a Dios. Aquí encontramos que vino a darnos sabiduría, entendimiento, estando nosotros, dice la Biblia, ciegos, muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Estábamos alejados de las promesas de Dios, del conocimiento de Dios, sin conocer el mundo espiritual, y de esta forma vino a darnos vida eterna, y esta vida eterna que nosotros tenemos es precisamente por el conocimiento que tenemos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y la revelación de su palabra. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra que hemos recibido de Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y la palabra, este verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de entendimiento, lleno de sabiduría, de revelación para su conocimiento. Qué precioso es esto. Cristo es la única palabra que hemos recibido de Dios. Y ese es precisamente el problema del ateísmo. El 95% de los ateos son personas amargadas. Pero escuchen ustedes, es el colmo. Esto es el colmo. Están amargadas contra alguien que no existe. Válgame Dios. Válgame Dios, válgame Dios. Están amargadísimos en contra de alguien que no existe. Qué ridículo, ¿verdad? Persiguen y atacan toda su vida a alguien que no existe. Y por eso el ateísmo es una filosofía insostenible. Y es una soberbia tan impresionante que sabemos que los que aman a Dios, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que aman a Dios, ya olvidémonos de esas filosofías vanas, sutiles, y pensemos que todos los que aman a Dios, todo lo que les sucede nos ayuda para bien. O sea, no hay nada que nos amargue en contra de Dios. Todo nos ayuda para bien conforme al propósito Dios nos ha llamado. Por eso necesitamos seguir confiando, seguir creyendo, seguir caminando, seguir siendo guiados por la palabra de Dios. Porque de acuerdo a la Biblia es la verdad que Dios nos ha declarado. Es la verdad más, pudiéramos decir, el regalo más maravilloso, el regalo más impresionante que Dios le dio a la humanidad. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, el regalo más maravilloso que nosotros hemos recibido de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sigue confiando en Jesucristo. Por eso tenemos que aprender que la confianza es necesaria para poder llegar hasta el fin. Tenemos que caminar hasta la meta. Sigue confiando, sigue creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie.
Nada, nada, nada ni nadie puede amargarnos, porque Cristo está con nosotros como poderoso gigante. Así como no se amargó José en Egipto, después de haber sido vendido por sus hermanos, y todavía para el colmo de males es acosado en Egipto y metido en la cárcel todavía. Y en Génesis 50 encontramos que sus hermanos al reconocerlo estaban llorando y clamándole y pidiéndole perdón por lo que habían hecho, y él les dice calmadamente: no se preocupen, todo el mal que ustedes pensaron contra mí, Dios los convirtió en un bien, porque si no, ahorita estuvieran muertos de hambre. Qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios. Tampoco Job se amargó contra Dios, porque sabía y entendía cómo Dios trabaja, y él supo que era probado por Dios. Y no se amargó contra Dios. ¿Por qué fueron capaces de soportar todo lo que pasaron? Porque después de que pasaron por toda esa tribulación, Dios los previó. Cuando hablamos de Job, hablamos de lo que pasó, pero se nos olvida decir todas las bendiciones que recibió al final, después de que Dios lo probó. Le aumentó absolutamente todo. Así es como trabaja nuestro Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el veneno más peligroso para el cristiano es la amargura. La amargura o el rencor es el veneno más peligroso para los hijos de Dios. Tener algo contra alguien. La Biblia nos dice que tenemos que aprender a perdonar. Si alguien te ofendió, si alguien te hizo daño, si alguien te hizo algo, perdona. ¿Cuánto? 70 veces 7. Perdona. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Él nos ayuda en nuestras tribulaciones y no permite que la amargura entre a nuestras vidas y a nuestros corazones, porque sabemos perdonar. Cristo nos enseñó a perdonar. Dijo: sean mansos y humildes de corazón y hallarán descanso para sus almas. El que no sabe descansar a Dios se amarga, se llena de rencor y no es feliz. Y vemos pues que el ángel le revela a Daniel el fundamento de la escatología bíblica más precisa. ¿Qué significa escatología? Es el conocimiento de la profecía. Y la semana 70 es la profecía más espectacular y la que nos hace entender por qué ahorita Israel es el centro de ataque de todos los países a su alrededor. En Daniel 9, 24 al 27 encontramos que son 490 años profetizados sobre la nación de Israel. Pero encontramos en el versículo 26 que hasta la muerte del Mesías serían 69 semanas completamente cumplidas. Es decir, 483 años ya cumplidos hasta el día que Cristo expiró en la cruz del Calvario. Aquí encontramos, después de las 62 semanas y sumando las 7 semanas que duró la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, son 69 semanas. Pero la Biblia nos revela en el versículo 27 que en otra semana confirmará el pacto a muchos. Es decir, le queda al reloj profético de Dios 7 años que están exclusivamente diseñados para la nación de Israel. Por eso es la profecía
Esta profecía es única y exclusivamente sobre el pueblo de Israel. Y todo comenzó, dijimos, desde el día de la salida para restaurar y edificar Jerusalén. Aquí nos enseña cómo empezar a contar el tiempo y dice que después de 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, y esta enseñanza la tenemos nosotros aquí en nuestras manos. La tenemos a nuestro alcance. Y desde Nehemías 2 hasta la muerte del Mesías, se cumplieron 69 semanas y ahí dejó de tratar con el pueblo de Israel. Y esto no es hasta que inicie la última semana con un pacto que Dios trata nuevamente con ellos. Por eso es imposible que la iglesia pase la ira de Dios, porque no ha puesto Dios a la iglesia para la ira. La ira que viene sobre esta tierra está más dirigida para el pueblo de Israel. Jeremías 37, Apocalipsis 13:5, Apocalipsis 11:2, donde dice que va a ser hollada la ciudad de Jerusalén por 3 años y medio. Apocalipsis 13:5, el anticristo solamente tiene 3 años y medio para actuar, que es el tiempo de la ira de Dios. Por eso es imposible que la iglesia pase por la ira de Dios, porque es un trato con Israel. La iglesia ya no está aquí en la tierra. Buenas noticias. Gracias Dios. Lo primero que va a hacer Dios, de acuerdo a lo que dice Daniel, con Israel es que va a acabar con la prevaricación. Vean ustedes. Es decir, de acuerdo a Romanos 9, 10 y 11, que Dios no ha terminado con Israel. Estos 3 capítulos están enfocados en Israel. Por eso los estudiamos antes de estudiar la semana 70 de Daniel. En estos 3 capítulos claramente vemos que Dios no ha terminado con Israel. Y en esta semana profética que le falta a las 70 semanas, inician cuando haya un tratado, cuando haya un pacto entre palestinos y judíos. Cuando ustedes vean que se está formando el G10 para traer la paz a Israel, el tiempo ya está cercano. Y para que eso surja, para que eso suceda, tiene que haber un conflicto impresionante. ¿No se les hace raro que en este momento se esté levantando un conflicto tan fuerte? Solo Dios sabe, a lo mejor ya es el tiempo. Lo primero que va a hacer Dios, Daniel 9:24, es acabar la prevaricación. Está dirigiéndose a quién nuevamente? A Israel, al pueblo de Israel. La palabra prevaricación del hebreo es la palabra pesha y se traduce rebelión. Digámoslo de esta manera: Dios va a tratar con Israel porque Israel está en rebelión contra Dios. Qué interesante. Cuando nosotros estudiamos y nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta exactamente de qué forma Dios va a tratar con Israel. En Zacarías, esto también lo profetizó Zacarías, capítulo 12, versículo 9, dice: y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración
y mirarán a mí a quien traspasaron. Y harán llanto sobre él, llanto como sobre el unigénito, afligiéndose él como quien aflige sobre su primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Es decir, Dios en su propio tiempo perfecto y por su poder actuará de forma soberana para salvar a Israel, para tratar con ellos. Por eso dice la Biblia, y mirarán a mí, o mirarán a aquel a quien traspasaron. Es decir, el arrepentimiento de Israel vendrá porque verán al Mesías. No al Mesías que estaban esperando ellos, sino al Mesías que traspasaron, de acuerdo a la profecía de Isaías 53. Pero es mucho ya. Yo no les quiero llenar tanta información. Así que, para poder entender lo que Dios va a hacer con Israel, estamos ya en el preámbulo para poder entrar, profundizar y descubrir más acerca de esto, pero lo haremos el próximo domingo. ¿Qué les parece? Para continuar con esta enseñanza. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y quiero orar por las necesidades que hay en el pueblo de Dios.